eh, este ejercicio hay que habilitar como para que la gente entre automáticamente y que no se pase de la tablet, pero acá puedo rayar. Bueno, habíamos quedado, ¿cierto?, en este problema que está acá, ya que era determinar, ¿cierto?, cuál era la aceleración y la condición para que el bloque termine por detenerse. Entonces, le pedí a Scarlett que la clase de mañana haga un ejercicio de esto y con datos, ¿ya? Para que puedan estar más em, em, como la gente que necesita como más datos y que es un poco más pragmática, entonces para que pueda entender mejor esa parte. Bueno, vamos a ver impacto y amortiguamiento, que es porque tiene que ver con la segunda ley de Newton, entonces no se puede obviar, ¿cierto? Y bueno, es una aplicación conceptual al tema del amortiguamiento. Entonces, partimos por la pregunta, que es ¿por qué golpear una pared dura duele más que golpear una pared blanda, ¿cierto? O por qué es que una copa queda hecha añicos al caer al piso y no queda hecha añicos, no sé, un cojín, etcétera. Entonces, ¿qué queremos decir con pared dura? En general, un material duro es aquel que ofrece una gran resistencia a cambiar su forma, de modo que la distancia entre sus partículas prácticamente queda inalterada ante fuerzas externas, ¿ok? Eh, entonces, consideremos una bala moviéndose rápidamente a cierta velocidad v y en dirección a una pared, como está en la figura 1, ¿cierto? Bala a gran velocidad disparada contra una pared. Bueno, se asume un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, esta velocidad es constante durante todo el tiempo, ¿cierto? Eso quiere decir movimiento rectilíneo uniforme. Em, ay, Eso quiere decir movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Y bueno, el movimiento rectilíneo uniforme es debido a que hay un escaso tiempo de interacción con la gravedad porque la bala se mueve a una gran velocidad. Ahora, si es que no hubiese una escasa interacción, en lugar de seguir una trayectoria rectilínea, ¿cierto? Dejaría de ser un movimiento rectilíneo uniforme y la bala empezaría a caer en algún momento, ¿ya? Entonces, consideremos, ¿cierto?, esta bala y en el trayecto final la bala seguirá un movimiento de velocidad constante hasta, claro, porque al momento de que la bala es disparada hay un cambio de velocidad cero a velocidad no nula. Pero claro, consideramos un momento luego de que se dispara donde se sigue un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Entonces, la bala sigue este movimiento a cierta velocidad constante hasta donde hace contacto con la pared, en el cual la dureza de esta última obligará a la bala a cambiar bruscamente su valor al valor nulo o cero, ¿ya? Entonces, bueno, que es lo mismo. En términos estrictos, la velocidad de la bala no se anulará, ¿ya?, en forma instantánea al momento del choque, sino que la hará de una forma continua, pero rápida, ¿ok? Esto se debe a que la fuerza de contacto que la pared ejerce sobre la bala aumenta en forma progresiva a medida que disminuye la distancia microscópica entre ambas, ¿ok? Entonces, que básicamente este grafiquito que está acá, es decir, no es un cambio brusco, sino que disminuye en un momento bruscamente su velocidad, pero no es instantáneo, ¿ok? Entonces, considerando lo anterior, vemos que era un sistema coordenado como mostrado en la figura 1, que este que está acá, ¿cierto? Este de acá. La componente horizontal de la velocidad exhibirá una evolución en el tiempo de la siguiente forma. La aceleración instantánea, bueno, y asumimos, ¿cierto?, que no hay una componente vertical. Entonces, la aceleración, que es la instantánea, ¿cierto?, en los lapsos anterior y posterior al choque, serán cero, pues la velocidad es constante, mientras que en el momento del choque será aproximadamente igual a este valor. ¿Ok? Entonces, em,
La velocidad es constante, por lo tanto, acá está la pared. Bueno, voy a poner la pared. Tengo acá, ¿cierto? Antes del choque, es decir, acá la aceleración es cero porque tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Sabemos que en ese caso, ¿cierto? La velocidad es cero. Y en un momento después del choque, ¿cierto? Ya cuando la bala ha impactado la pared, la velocidad, perdón, la aceleración también es cero porque la velocidad de la bala es cero. Entonces, tenemos esos dos momentos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en el momento del impacto? ¿Cuál es la aceleración de la bala? Esa es la pregunta, ¿ya? Entonces, en el momento del impacto, la aceleración, ¿cierto? Igual a este cociente, la variación, ¿cierto? De esta velocidad que cambia, ¿cierto? De un valor a otro que está indicado en el gráfico, que está acá, ¿cierto? O sea, que básicamente es esto de acá. Este es el valor de la velocidad, que es justamente en esos momentos en que acá, ¿cierto? La bala, acá donde la aceleración tiene un valor cero, o acá, ¿cierto? La velocidad es constante y acá, ¿cierto? La velocidad es cero. Por lo tanto, tanto en este punto como en este punto y todo antes del recorrido y después del choque, la velocidad de la bala es cero. Por ende, solo en, en el instante, ¿cierto? Entre esos dos momentos hay una aceleración no nula. ¿Ya? Y bueno, este es un gráfico de aceleración y este es un gráfico de velocidad, ¿cierto? Ok, entonces, este cociente, ¿cierto? Es el que indica el cambio de velocidad en el tiempo o la aceleración y es válido siempre y cuando este delta t sea lo suficientemente pequeño, ¿ok? ¿Por qué? Porque recordemos que es una derivada y viene de la definición de derivada, ¿ok? Bueno, el resultado es un gráfico como el que mostré para la aceleración y bueno, vemos la existencia, ¿cierto? De este pic que también mostré que que es un pic considerable, ¿cierto?, de aceleración en el momento del choque. Y bueno, resulta como consecuencia de la gran inclinación, ¿cierto?, del gráfico. O sea, mm, este pic, ¿cierto?, es bastante grande. Eso es lo que está diciendo. Ok. Bueno, durante ese momento, la variación de velocidad será mucho mayor que su correspondiente em, variación en el tiempo, cosa que en efecto es así, porque cierto, si hay una bala que llega a gran velocidad, el momento del choque es un momento muy, muy pequeño. Y podríamos, cierto, siempre tomar intervalos más pequeños de velocidad y tiempo para que su cociente realmente dé un valor de aceleración instantánea, ¿cierto? Que ya vimos el concepto de instantáneo. Pero por la inclinación del gráfico, la variación de este delta t seguirá siendo considerablemente mayor siempre a la variación del tiempo, ¿ok? Que es considerable porque con inclinación me refiero a ver el gráfico de la velocidad, ¿ok? No de la aceleración. O sea, es claramente una inclinación considerable y esto se debe a que la bala viene con una velocidad muy grande y pasa a un valor cero, por lo tanto este cambio de velocidad o pasa a cambio de valor, incluso, ¿cierto? Cuando impacta va a cambiar de sentido y dirección también. Eh, ok, entonces bueno, vemos que la bala experimentará, ¿cierto? En un lapso pequeño de tiempo, eh, una aceleración en sentido contrario a su velocidad de impacto y bueno, según la segunda ley de Newton, ¿cierto? Esta aceleración se traducirá en una gran fuerza neta aplicada sobre la bala. Es decir, eh, hay la pared, ¿cierto? Opone una resistencia y aparece una aceleración en sentido contrario a la velocidad de impacto, ¿ya? Y este sentido contrario es justamente el que indica, ¿cierto?, que esta aceleración va a tener valores negativos de acuerdo a cómo nosotros, ¿cierto?, definimos la velocidad de nuestro gráfico, ¿ya?
Entonces, como dijimos, esta aceleración se producirá en una gran fuerza neta aplicada sobre la bala y la consecuencia directa del brusco cambio se produce cierto a causa de que la pared tiene rigidez. Entonces, eh, cambios bruscos de velocidad involucran grandes fuerzas aplicadas. Entonces, esa es como el- eh, la lección como de hoy día. Entonces, de acuerdo a lo discutido, no se cumple el caso en una pared blanda, ¿cierto? Porque en ese caso, ¿cierto? Vamos a tener una bala, tenemos una pared blanda, la bala impacta a la pared y lo que va a hacer la pared es que va a absorber esa velocidad y por masa que tiene la bala, ¿cierto? Y la pared se va a deformar amortiguando, y ahí es donde entra el concepto de amortiguación, amortiguando, ¿cierto? La velocidad de la bala, y lo que va a hacer es que va a ir esta velocidad disminuyendo paulatinamente, ¿ya? Entonces, ya no va a ser un cambio brusco en esta velocidad, sino que la velocidad para el caso de una pared blanda eh, disminuye paulatinamente, ¿ok? Entonces, en lugar de aplicar una fuerza breve e intensa como es en la pared brusca, la pared blanda, ¿cierto? Que será una fuerza moderada y por un lapso un poco más prolongado para detener la bala, resultando en una disminución más progresiva, ¿cierto? De la rapidez de la última, que era lo que decía. Este cambio es mucho más pequeño cuando la pared, ¿cierto? Es blanda, ¿ya? Porque claro, la va amortiguando, ¿ya? Entonces, concluimos que para reducir el daño de un impacto, el objeto o la pared debe moverse de tal modo que el cambio de velocidad sea lo más suave y continuo posible, ¿ya? De esta forma, reducimos, ¿cierto?, el valor máximo que puede tomar la fuerza de contacto que se produce entre ambos cuerpos, entre el choque, y pagando el costo de que esta fuerza actúe por un tiempo un poco más prolongado para detener el objeto. Entonces, el costo a pagar, ¿cierto?, para reducir el impacto es que la fuerza actúa por un tiempo más prolongado, pero a diferencia, ¿cierto?, del caso anterior, no van a haber grandes fuerzas aplicadas, ¿ok? Entonces, con esto sabemos que, por ejemplo, que lo que pasa en los incendios, ¿cierto? No sé, hay alguien atrapado, lo que hacen es que en lugar de que salte por la ventana, ¿cierto? Y llegue al piso, se pone, ¿cierto? Una de estas como una colchoneta, una cama elástica o algo de ese estilo. En general se pone, ¿cierto? Una colchoneta, varias colchonetas o como estas cosas inflables. ¿Por qué? Porque son más blandas. Entonces, al ser más blanda, reduce la fuerza aplicada. Y con fuerza aplicada me refiero al momento del impacto, ¿ok? Porque la persona, ¿cierto?, viene cayendo con una velocidad, ¿cierto? Y bueno, viene cayendo, ¿cierto? Va acelerando y al momento del impacto, ¿cierto? Cuando llega a velocidad cero, antes de que llegue a velocidad cero, perdón, va a haber un cambio muy brusco de su velocidad y eso va a implicar una fuerza aplicada hacia el objeto que va a ser muy grande. Entonces, obviamente, si alguien se tira de un cuarto o décimo piso, va a haber una fuerza considerable que se va a aplicar al momento del impacto. Por eso es que se ponen ciertas colchonetas abajo, siendo que el costo, ¿cierto?, a pagar es que la fuerza se va a aplicar por un tiempo más prolongado, es decir, no va a haber un cambio a velocidad cero instantáneo o casi instantáneo, sino que va a ser más prolongado, pero va a reducir el impacto o la fuerza aplicada sobre el objeto, ¿ya? Entonces, ese es el costo a pagar. Entonces, tenemos el concepto ya de amortiguamiento, ¿cierto? Y sabemos cuál va a ser la fuerza sabemos que la fuerza de impacto, ¿cierto? Va a ser mucho menor cuando los objetos son blandos, ¿ya? Entonces, para reducir el daño, ¿cierto?, de un objeto, el objeto o la pared debe moverse de modo tal que el cambio de velocidad sea lo más suave y continuo posible. Entonces, se reduce, ¿cierto?, el valor máximo que puede tomar la fuerza de contacto que se produce entre ambos cuerpos durante el choque. Se paga el costo de que la fuerza actúa por más tiempo, pero bueno,
También esta es la razón por la que pelotas saltarinas son casi imposibles de romper, simplemente azotándolas en forma bruta contra el suelo, pues están hechas de un material de goma que es muy, muy flexible y permite detener su movimiento en un lapso de tiempo mucho más extendido, ¿cierto? Pero sin causarle daño a la pelota. Entonces, vemos que, claro, si lanzamos una pelota de goma desde una altura muy alta, esta pelota no va a detener inmediatamente su movimiento, pero efectivamente no, a pesar de que se extiende el tiempo de aplicación, ¿cierto?, de esta fuerza, la pelota va a rebotar más veces, no se paga el costo de que la pelota se rompa o le ocurra algún daño como irreversible, ¿ok? Entonces, bueno, aquí hay algo sobre el gráfico, ¿cierto? Pueden leerlo más tarde, que son los pies de páginas que hay acá. Ese, ¿no? Ok, bueno, acá está el ejemplito, ¿cierto? Que yo hice con la cama elástica, que es la dramatización, ¿cierto? De el choque de una bala en una superficie blanda. La velocidad va disminuyendo, pero de forma paulatina o gradual, ¿ya? Y esta vector que está en rojo es la fuerza, ¿cierto? Aplicada, pero sobre la bala, es decir, es la fuerza eh, que la pared ejerce sobre la bala. ¿Ok? Entonces aquí estamos introduciendo de manera como eh, más conceptual el concepto, ¿cierto?, de la tercera ley de Newton, que es el principio de acción y reacción a una fuerza que, ¿cierto?, es aplicada también sobre la bala, debido a la pared. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos los conceptos, ¿cierto? Tanto como de amortiguamiento, que quiere decir, ¿cierto? Tenemos una pared blanda. Entonces, bueno, un típico ejemplo de amortiguamiento, ¿cierto? El ejemplo de los resortes. Por ejemplo, una rueda en un auto sin suspensión y con suspensión moviéndose a través de un camino irregular. La gracia justamente de la suspensión es que mantiene, ¿cierto?, al auto en un movimiento relativamente lineal y no va haciendo, ¿cierto?, el auto cosas como ir saltando, o sea, estabiliza el auto, cosa que, no sé, tú puedes ir tomando un café dentro del auto, ¿cierto? Y no hayan cambios tan bruscos, ¿cierto? Entonces, en el caso A, la rigidez del soporte, que es este que está acá, ¿verdad? Em, la rigidez del soporte implicará una trayectoria irregular del vehículo y será una velocidad en constante oscilación, ¿ya? Esto se traducirá en un conjunto de breves fuerzas de impacto o golpeteos aplicados sobre el vehículo durante el viaje, cosa que también se nota, ¿cierto? Porque si no se tiene buena amortiguación, obviamente en un camino como una carretera que está pavimentado va a haber mucho menos oscilación, ¿cierto? O golpeteo, ¿cierto? Que si voy a un camino de tierra. Y es justamente la razón también por la cual los vehículos que son como más todoterrenos son más caros porque tienen como más amortiguamiento, cosa que también se traduce en un término de ingeniería que es más sofisticado, ¿cierto? Y en el caso B, ¿cierto? Tenemos un soporte de resorte que permitirá al vehículo mantener de mejor manera su movimiento rectilíneo y el resultado será un plácido viaje a velocidad constante. ¿Ok? Entonces, la gracia, ¿cierto? De estos resortes es que hacen que el movimiento del auto, ¿cierto?, sea mucho menos irregular, con menos golpeteos, menos oscilaciones y que uno vaya más cómodo. También es la razón por la que tienen algunas bicicletas, ¿cierto? Que son estas bicicletas como todoterreno para ir a la montaña, etcétera, que tienen más resortes, ¿cierto? En más lugares para amortiguar. Entonces, si tú saltas, ¿cierto? De la bicicleta, no sé, desde una cuesta hacia el suelo irregular, va a haber mucho menos daño para la bicicleta y para ti debido a estos resortes. Y también se debe, ¿cierto?, a eso, a que estas bicicletas como todoterreno son mucho, mucho más caras porque tienen este sistema de amortiguamiento mucho más sofisticado, ¿ya? Eh,
Y bueno, esta es la razón por la cual, ¿cierto? En las películas, los ninjas, etcétera, en el Ghost of Tsushima, etcétera, si nosotros caemos de una superficie alta, en general, al doblar nuestras piernas, vamos a amortiguar mucho más. Entonces, si nosotros nos lanzamos, ¿cierto? Desde una altura considerable, pero no suficientemente considerable para que nos pueda matar, ¿cierto? O sea, para que podamos caer al suelo, siempre hay que tener en cuenta de que no hay que caer con las piernas rectas, sino que hay que flectar las piernas y ojalá hacer un rodamiento, ¿cierto? Como eh, un rodamiento para poder amortiguar más el efecto de la caída. Entonces, justamente eso es lo que pasa siempre que, ¿cierto? Salten a una altura muy grande, que igual es algo bastante empírico, tienen que flectar las piernas para amortiguar, ¿cierto? La fuerza de la caída. Y también, ¿cierto? Funciona mucho mejor si luego de caer hacen algún rodamiento porque también amortigua mucho más la fuerza aplicada. Entonces, eso quiere decir que va a haber mucho menos daño para ustedes, ¿ya? Bueno, entonces los puntos discutidos acá son la idea básica detrás de este funcionamiento de los sistemas antichoques de autos modernos y los autos de hoy en día, ¿cierto? Tienen su parte frontal diseñada de un modo tal que posean un valor óptimo de rigidez, es decir, que no sean ni tan altos ni tan o sea, perdón, ni tan duros ni tan blandos. Y por un lado, esta rigidez es lo suficientemente grande para detener el auto, ¿cierto? Antes de que la carrocería se destruya por completo. Y eso evita, ¿cierto?, que el conductor colisione en forma directa contra una pared, contra un auto, perdón, contra otro auto, contra un árbol, etcétera. Pero, por otro lado, la rigidez no se pasa si no se pasa a un cierto valor crítico para evitar un cambio de velocidad demasiado brusco en el auto, ¿ok? Cosa que se traducirá en el cambio de velocidad para una persona y una tremenda fuerza aplicada sobre esta, cosa que, ¿cierto? Para proteger al conductor, un auto demasiado rígido, ¿cierto? Em, eh, puede significar un peligro aún mayor durante un choque, ¿ok? Entonces, si bien el auto quizás no quede mayormente magullado, los autos antiguos, ¿cierto? Eran como de fierro, entonces era muy difícil como abollarlos, pero la repentina detención hará que el cinturón de seguridad ejerza una tremenda fuerza, ¿cierto? En el pecho de la persona y puede resultar una lesión de gravedad por el solo hecho de llevar un cinturón de seguridad, ¿ok? Entonces, la gracia de los autos de ahora es que eh, son duros, es decir, em, eh, son lo suficientemente rígidos, pero no tanto, de manera que si tienen un impacto, también el que sean un poco blandos amortigue el impacto sobre el conductor. Si fueran como los autos antiguos y si llevan un cinturón de seguridad, bueno, y no se lleva, bueno, si no lleva un cinturón de seguridad, ¿cierto? Sale disparado, pero si lleva un cinturón de seguridad, entonces la fuerza que va a ejercer sobre ti, el choque, como hacer un cambio muy brusco y no hay ningún amortiguamiento, puede causar un daño, una lesión de gravedad en tu pecho por el solo hecho de llevar un cinturón de seguridad. Ok, entonces esto es la parte como, Profe, sí, sí, una pregunta. ¿La fuerza del impacto depende de la inercia y de la velocidad únicamente? la fuerza también va a depender de la masa, que es lo que se llama el momento lineal, que también lo vamos a ver hoy día. Pero en este caso, claro, estamos hablando como de amortiguamiento, pero sí, en general esta fuerza, cierto, que se ejerce de la reacción va a depender tanto de la velocidad que lleva el cuerpo como de la masa, ¿ya? Sí, pero claro, Ok. acá estamos, sí. Va a depender de eso. Y bueno, va a depender también, ¿cierto?, de si yo estoy impactando una pared dura o no, porque eso, obviamente, ¿cierto?, va a afectar la fuerza de reacción que se tenga sobre el objeto. Entonces, ¿cierto?, mientras menos duro, más Ah, fácil. sí. Y otra pregunta. ¿Sí? Que si
esa fuerza varía, pero con un coste en amortiguamiento el tiempo es mayor de esa fuerza. Ahí lo que se mantiene constante entre un golpe duro a un golpe amortiguado es el trabajo. ¿O qué se Es que no mantiene es que constante para ambos casos? Para que varíe la fuerza y el tiempo. la masa en general. Ya Ah, estamos considerando sistemas ya. que la bala no pierde masa. Ya, es decir, puede ser deformada ella tanto como la pared, pero Ah, no hay claro. una pérdida de masa en ella. Ya, eso Claro. básicamente. Ya. Ok. Ujú. Sí, ya. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, vamos a continuar. Entonces, esta parte es súper importante porque, bueno, es básicamente como más conceptual, ¿cierto? Y es básicamente el funcionamiento, ¿cierto? De muchas cosas que nosotros vemos en la vida real y también ustedes en algún momento pueden usarlo, ¿cierto? Si quieren como amortiguar, si quieren como reducir el impacto de una fuerza sobre usted o sobre algún objeto. Obviamente, claro, esta es la parte conceptual, el tema de resolver problemas eh, es un poco más complicado y también involucra ciertas cosas como la ley de Hooke, etcétera, y obviamente el principio de reacción y reacción y la conservación del momentum lineal, ¿ya? Pero a grandes rasgos, conceptualmente, es importante saber cómo tener esta intuición de, o en realidad, si estoy con una pared blanda, el costo es que voy a estar aplicando una fuerza por más tiempo, pero el objeto se va a ver menos dañado. Y es justamente lo que pasa con los autos, ¿cierto? De que cuando si uno está en un auto y choca un auto de atrás, en general uno puede magullar, ¿cierto? El auto muy fácilmente. Y no, no es por decir, oye, que están mal hechos estos autos hoy en día, como que tú los golpeas y se magullan. No, sino que están hechos así a propósito para que haya, en caso de un impacto, la fuerza sobre el conductor al usar el cinturón no sea tan grande como para causarle una lesión en el pecho, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la cual es un poco fácil magullarlo, ¿cierto? Si uno choca un auto al estacionar con otro auto. Y entonces está hecho así por otra razón, no es que sea en general, hoy qué mala calidad los autos, sino están hechos así por una razón en específica, ya que es para disminuir las lesiones de gravedad en accidentes de tránsito. Bueno, la aceleración de gravedad, obviamente vamos, es algo muy importante, ¿cierto? La aceleración de gravedad y tiene que ver con la segunda ley de Newton, entonces la vamos a analizar brevemente, ¿cierto? Y bueno, eh, para eso primero tenemos que ver el concepto de caída libre. Entonces, lo que vamos a ver, ¿cierto? Es el efecto causado sobre un objeto a raíz de la fuerza de gravedad. Simplemente eso. Entonces, bueno, un objeto en caída libre, ¿cierto? Es como, ¿qué es caída libre? Es aquel cuya fuerza neta se debe exclusivamente a interacciones gravitacionales con otros entes, ¿ya? Entonces, en general un cuerpo va a tener exactamente la aceleración, ¿cierto?, de gravedad, si no tiene, no hay ningún otro ente que interactúen con el cuerpo. Y de hecho uno puede medir justamente que si uno, bueno, lo que decía Galileo, ¿cierto? Galilei cuando está la famosa, eh, su famoso experimento, ¿cierto? De que estaba en la torre Pisa, que está medio inclinado, ¿cierto? Y arrojaba objetos de distinto tamaño y forma. Y él se dio cuenta de que todos llegaban al mismo tiempo al suelo y que todos caían con la misma aceleración. Y eso es lo que se conoce como caída libre. Todos caen con la misma aceleración. Y efectivamente ocurre eso. Ahora, si tú tienes, por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, no sé, un piano, que es un objeto grande, ¿cierto? Entonces ahí va a haber mucho más efecto de roce contra el aire y este roce contra el aire va a provocar, ¿cierto?, que este piano no caiga como a la aceleración de gravedad, sino que vaya disminuyendo un poco, ¿ok? Em,
ya, o no sé, por ejemplo, claro, que justamente lo que pasa con los paracaídas, es decir, tienen una forma, ¿cierto? Para que sean como más aerodinámicos, que básicamente se traduce en que hay una mayor fricción con el aire y hace, ¿cierto? De que puedan acelerar mucho más lento porque contrarresta la aceleración de gravedad con esta fuerza de roce con el aire. Pero en general, si yo estoy en una cámara de vacío, que de hecho hay experimentos de centros donde hacen cámara de vacío, es decir, como que pum, sacan el aire, ¿cierto? Cosa que los objetos estén simplemente sometidos a la acción de la fuerza de gravedad y tiran, no sé, una pluma y un piano y se dan cuenta de que ambos aceleran y tienen la misma aceleración. De hecho, ese experimento está en YouTube, no sé si puse el link aquí en el PDF, pero ese experimento está en YouTube. Es una cámara de vacío y dejan caer ciertos dos objetos que son de distinto tamaño y forma. Y claro, aunque sea de distinto tamaño y forma, como es una cámara de vacío, entonces se trata de minimizar al máximo, ¿cierto? El roce con el aire y ambos están en caída libre, ¿ya? Entonces, en general, un cuerpo en caída libre eh, todos los cuerpos en caída libre caen con la misma aceleración. Ahora, esto es claro, ¿cierto?, cerca de la superficie terrestre, porque como vimos cuando calculamos, ¿cierto?, la aceleración de gravedad de la Tierra, este era tomando el radio de la Tierra. Entonces, si yo considero una altura suficientemente grande que ya sea considerable el radio de la Tierra, la fuerza, la aceleración, perdón, de gravedad va a cambiar y eso se traduciría, ¿cierto?, en que los cuerpos van a cambiar su aceleración. Pero cerca de la superficie de la Tierra, todos los cuerpos deberían tener la misma aceleración, la cual está dada, ¿cierto?, por G. Entonces, esta mg, ¿cierto?, es la masa por la aceleración de gravedad, es la fuerza gravitatoria que es aproximadamente constante, ¿cierto? Porque estamos asumiendo, ¿cierto?, que el cuerpo no pierde masa en la caída y que estamos cerca de la superficie de la Tierra, tal que todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Y bueno, esta es la aceleración de gravedad, que es aproximadamente, ¿cierto?, constante también. Entonces, en general, ¿cierto? Ponemos nuestro sistema de referencia con el eje Y hacia arriba, es decir, en contra del núcleo de la Tierra. Si tengo la Tierra acá, ¿cierto? Este es su núcleo. En general, pongo el sistema de referencia así, donde el eje Y va a estar en la dirección contraria, ¿cierto?, al centro de la Tierra. Por lo tanto, en general, la aceleración de gravedad, ¿cierto?, que está en dirección hacia el centro de la Tierra, siempre con este sistema de referencia, ¿cierto? Va a tener el valor menos J tongo, es decir, sentido menos dirección J tongo, ¿ok? Y donde J, ¿cierto? Este usual vector unitario que hemos venido usando ya harto tiempo. Y G es la fuerza de gravedad, perdón, es la aceleración de gravedad ya mencionada, cuyo valor en general lo vamos a poner como 9,8 newton sobre kilogramo, lo cual es equivalente a kilogramos metros sobre segundo al cuadrado por kilogramo o metro segundo al cuadrado, ¿ya? Todas estas son equivalentes de unidades de aceleración, ¿ya? Entonces, si bien entre mayor masa tenga un objeto, mayor será la dificultad en cambiar su estado de movimiento, mayor también será la fuerza de gravedad que estará afectándolo y esta proporcionalidad, y por proporcionalidad, ¿cierto?, la aceleración también va a ser siempre la misma, ¿ya? Entonces, en las cercanías de la Tierra, la aceleración para todo cuerpo en caída libre es siempre la misma a igual a G. Ok, entonces aquí podemos recordar, ¿cierto?, este experimento de caída libre de Galileo Galilei, ¿verdad? Bueno, les voy a mandar con Scarlett, ¿cierto? O les puedo mandar por correo ahora. Este video, ¿cierto?, de un cuerpo en caída libre, porque en verdad, bueno, es como, mira, empíricamente como que es cierto, o sea, si minimizamos, ¿cierto?, el roce con el aire, es súper como interesante y bonito ver caer una pluma y no sé, un piano y que vayan acelerando de la misma forma independiente de su masa. No es nada trivial darse cuenta de eso, o sea,
para Galileo Galilei, un poco contraintuitivo para esos tiempos. Entonces, es una situación bastante bonita e incluso suena, ¿cierto? Un poco extraña, si se contaba, ¿cierto? En esos tiempos. Bueno, entonces, en la práctica, eh, como dije, ¿cierto? Esta situación de caída libre suele ser bastante idealizada, pues, para objetos que lleven una rapidez considerable y que poseen una distribución de masa especial, eh, como lo es cierto estos paracaídas, que poseen una distribución de masa obviamente muy especial. Eh, los efectos de la interacción con la atmósfera pueden hacerse notorios, entonces era lo que decía, ¿cierto? Hay más fricción con el aire, por lo tanto, esto disminuye o contrarresta, ¿cierto? El efecto de la aceleración. Entonces, así, ¿cierto? Un hombre en paracaídas no cae en forma acelerada, sino que se mueve hacia el suelo en forma bastante lenta y constante, o que los globos de helio no solo no caen hacia la superficie, sino que flotan y se elevan arbitrariamente por sobre la misma. ¿Ok? Entonces, estas discrepancias se deben a la presencia, ¿cierto?, de las fuerzas de roce y empuje. O sea, hay fuerzas de roce, ¿cierto?, con el aire, y hay un poco de empuje, ¿cierto?, que es cuando uno modela el aire, ¿cierto?, como fluido, que es una consideración bastante correcta para bajo ciertas consideraciones. Entonces, cuando uno modela el aire, ¿cierto? Como fluido, ¿verdad? Eh, pasan cosas como que hay una fuerza eh, de empuje, ¿cierto? Y está este roce con el aire. Y bueno, en el caso de los globos de helio también hay cierta termodinámica detrás vista, que de hecho podemos verlo bien, pero necesitamos saber más conceptos de termodinámica. Yo se lo voy a explicar más adelante para que se entienda como a cabalidad. Y bueno, estos nuevos efectos, estas nuevas fuerzas que aparecen, ¿cierto? Impiden de que los cuerpos realmente se encuentren en un estado de caída libre. Y eso afecta un poco la ecuación uno, que es cierto, esta ecuación que tenemos acá. Porque ahora ya no va a ser la única fuerza involucrada, ¿ok? Sino que van a haber más fuerza y por principio de superposición esto va a afectar la aceleración del cuerpo, ¿cierto? O sea, lo que tengo acá es básicamente fuerza igual a, y acá está solo la fuerza peso, ¿ya? Porque es un objeto en caída libre. Entonces, básicamente la fuerza de gravedad sería la única que está actuando sobre el cuerpo en caída libre. Pero sabemos que eso en general es muy idealizado, pero para ciertos objetos, cierto que tienen una distribución de masa similar, es bastante acertado. Ya que es como lo que hizo Galileo Galilei. Entonces, en la superficie, el efecto de estas fuerzas se verán un poco en detalle en la guía posterior, que es la guía 3, que básicamente es la guía, ¿cierto?, de acción y reacción. ¿Ya? Entonces, la situación de caída libre no involucra necesariamente a un cuerpo cayendo en línea recta hacia la Tierra, pues el efecto de G es simplemente causar una variación eh, constante en la velocidad a lo largo de la dirección de aceleración. ¿Ok? Entonces, si el cuerpo posee algún impulso horizontal inicial, por ejemplo, V0, como la pelota que estaba acá, ¿cierto? En ese caso, lo que se observará es una trayectoria parabólica y no una trayectoria, ¿cierto?, de este tipo. ¿Ya? Entonces, si un cuerpo, ¿cierto?, tiene una velocidad inicial, entonces se va a observar esto de acá. Entonces, la componente de velocidad, bueno, si tiene una componente clara de velocidad a lo largo de una dirección, por ejemplo, en este caso horizontal, lo que se observará es una trayectoria de tipo parabólica, ¿cierto? Algo que ustedes probablemente deberían ya, bueno, ya en este caso saber hacer, ¿cierto? Porque sería como una ecuación, la ecuación de itinerario, pero una velocidad inicial no nula. Y bueno, cuya velocidad mantendrá su componente horizontal inalterada
al mismo tiempo que tiende progresivamente a alinear su dirección con la de G, es decir, acá. ¿Mm? Va a mantener su velocidad horizontal inalterada y va a tender, ¿cierto?, a alinearse con G, ¿verdad? Entonces, si la trayectoria del cuerpo posee una extensión considerable, por ejemplo, producto de un gigantesco impulso inicial, la aproximación de gravedad constante ya no será válida y el cuerpo experimentará una aceleración variable que está dada por la ley de gravitación universal, ¿ok? Si el cuerpo se posee una extensión considerable. Entonces, bueno, hay una pregunta que es como para ustedes, ¿verdad? Que se las voy a dejar, que es como, oh, en realidad, entonces, ¿cuál es la aceleración de un cuerpo que tanto posee una velocidad inicial como un cuerpo que es dejado caer en caída libre, ¿ya? Entonces, también tienen que haber hecho el ejercicio de la piedra como para vislumbrar un poco mejor esto, pero les queda como pregunta para ustedes, ¿ya? Entonces, deberían resolverla, ¿cierto? Porque puede ser tipo certamen. Por eso yo no la voy a decir, obviamente. Pero sí les queda como para pensarlo un poco. ¿Ok? Entonces, bueno, sí, bueno, si el objeto, si el cuerpo, ¿cierto?, posee una extensión considerable, ah, es decir, un impulso inicial gigantesco, con extensión considerable me refiero a una velocidad inicial suficientemente alta, ¿ya? En ese caso, la aproximación de gravedad constante ya no será válida en ese caso. Y el cuerpo experimentará una aceleración variable que está dado por la ley de gravitación universal. ¿Ya? Entonces, una de las leyes de gravitación universal, ¿cierto? Que me dicen que la fuerza, ¿cierto? Va a ser igual a esto que está acá, y la aceleración, ¿cierto? Toma este valor. ¿Ya? Entonces, una es como la fuerza gravitacional y luego tenemos la ley de gravitación universal. Y bueno, poner la distancia del cuerpo al centro de la Tierra. Entonces, cuando decimos que eh, este cuerpo tiene una extensión inicial considerable, es decir, se lanza con la velocidad inicial acá es algo mucho, muy grande, es decir, un valor mucho mayor a uno. El cuerpo experimentará una aceleración central que implicará un constante cambio en la tendencia de alienación de B. Es decir, como vimos anteriormente, ¿cierto? Uno puede ver una velocidad inicial que no es tan considerable, pero va a tener cierto, al final del cuerpo una tendencia a alinearse con el valor de G. Entonces, la pregunta es qué pasa cuando esta velocidad es muy, muy grande. Entonces ya no va a haber una tendencia a alinearse con el valor de G, ¿ya? Y el cuerpo, lo que puede pasar es que su trayectoria se curve hacia adentro, es decir, como vemos acá. Entonces acá está, que creo que esto antes se los había dicho, que era como, ay, mira, ¿por qué el logo del sex pasa esto? Entonces tenemos acá un cuerpo que se lanza a una velocidad inicial, V1 por ejemplo, y que es suficientemente grande, se curva acá, ¿cierto? Y cae, luego se curva, se curva, se curva, y tarda más en que caiga. Luego nuevamente se curva, se curva, se curva hasta que cae un poquito más lejos y así sucesivamente cae más lejos, hasta que llega un punto en el que uno considera una velocidad, que es esta velocidad de acá, ¿cierto? Que escribe esta trayectoria, una velocidad suficientemente grande que el cuerpo nunca se alinea nunca termina por alinearse, ¿cierto? Con la aceleración de gravedad, sino que está constantemente cayendo hacia el centro de la Tierra. Ya, entonces es como lanzar un satélite a una velocidad v sub cero suficientemente grande, tal que queda justamente, queda justamente acá orbitando, o puede ser también cierto que si tenemos una velocidad de escape que se llama, que es para salir de la órbita de la Tierra, que es la que necesitan alcanzar todos los satélites para poder salir a la órbita, ¿cierto? Y quedar acá. Y bueno, si superamos esta velocidad de escape mayor, también los cuerpos salen disparados y pueden salir, ¿cierto?
no solo de la órbita terrestre, sino que del sistema solar, que es lo que pasa, ¿cierto? Este análisis de velocidades, qué velocidades tiene que tener un cuerpo para que no solo esté aquí cayendo constantemente a la Tierra como satélite, sino que pueda ir a Marte o fuera del sistema solar, ¿ok? Entonces, esta velocidad, ¿cierto? Cuando es suficientemente grande, que es a lo que me refiero con extensión considerable, lo que pasa es que ya el cuerpo no tiende a alinearse con la aceleración de gravedad y simplemente se curva, ¿cierto? Hacia adentro. Como está. Y bueno, por eso es que se dice, ¿cierto?, que tanto los satélites como la Luna, etcétera, en realidad están cayendo constantemente hacia la Tierra, ¿ya? Porque se curvan constantemente hacia adentro, o sea, están cayendo constantemente, pero nunca llegan a tocar el suelo, ¿ya? Porque este impulso inicial hace que a una velocidad, cierta velocidad, a cierto límite de velocidad, caigan, caigan, caigan y sigan cayendo y nunca, nunca terminen de caer, que es lo que pasa en estos cuerpos. ¿Ya? En cambio, si le damos una velocidad mayor, pa, sí caen. Entonces hay ciertas velocidades en las que el cuerpo simplemente no para de caer nunca. ¿Ya? Y por eso también se dice que la luna está cayendo constantemente, y los satélites están cayendo constantemente. Y es cierto, es decir, están efectivamente cayendo constantemente hacia la Tierra. ¿Ya? Entonces, si Profe, se imprime, profe, ¿sí? ¿sabe que yo había visto un documental hace poquito de Deutsche Welle que estaban haciendo como cálculos o tirando láser hacia la luna y estaban descubriendo que se estaba alejando de la Tierra, ¿no? Ujú. Como que no se está acercando. Pero ¿Ya? eso a qué se debería. Bueno, es que para el hecho de que orbite, eh, efectivamente debería como estar cayendo constantemente. Ahora, hay partes, ¿cierto? Si yo tengo la Tierra y tengo la Luna, entonces eh, la Luna en realidad hay partes de las que está más cerca de la Tierra y partes en que no, que es lo que da origen a las mareas, es decir, no es tan perfecta la órbita que sigue, no es circular, ¿ya? No es un círculo perfecto, sino que hay momentos en que la luna se aleja un poco de la Tierra. Ahora, si me preguntas eso, yo la verdad no lo había escuchado, pero sí sé, eh, debido a efectos, por ejemplo, o sea, lo que yo creo, pero esto puede ser una tiramia súper como eh, una ola súper, no sé, se me ocurrió ahora, lo estoy pensando ahora, no sabía eso, así que no lo había pensado, en verdad. Pero sí, dado a que con el calentamiento global, nosotros, la Tierra en general está perdiendo masa. ¿Por qué está perdiendo masa? Porque los hielos se están derritiendo y si los hielos se derriten, los hielos actúan como una capa protectora de la Tierra, es decir, llegan los rayos del sol y lo que hacen es que actúan como un espejo, ¿ya? Entonces, es lo que pasa cuando tenemos un láser con un espejo. Lo que pasa es que, ¿qué hace el espejo? Rebota el láser. Entonces, una parte del láser es absorbida por el espejo, ¿cierto? Y otra parte reflectada, ¿verdad? Entonces, tenemos en el polo norte, sobre todo en el polo norte, hay una gran cantidad de hielo. Y bueno, la diferencia entre el polo norte y el polo sur es que el hielo en el polo norte es solo hielo, mientras que en el polo sur es más tierra. Entonces, está hielo y es tierra, es más difícil que se derrita, mientras que el Polo Norte es una capa de hielo simplemente, y abajo no tiene tierra, no es algo sólido. Entonces, este espejo en el que actuaba, ¿cierto? La, el hielo, si se está derritiendo, entonces, obviamente, si yo tengo, ¿cierto? Acá el láser, me voy a cambiar de color. Si yo tengo, ¿cierto? Acá un láser, perdón, el hielo, ¿cierto? Y tengo un láser que impacta, entonces una parte va a ser absorbida y otra parte va a ser reflejada, ¿ya? Por el hielo. Entonces, los rayos, ¿cierto? Que vienen del sol, eh, como el hielo se está derritiendo, hace que al disminuir la cantidad, ¿cierto? De superficie,
se reflejen, sean reflejados muchos menos rayos y sean absorbidos muchos más, porque va a haber una parte acá que es agua ya, no solo que es hielo. Entonces, muchos más rayos de que vienen del sol van a ser absorbidos y muchos menos van a ser reflejados. Entonces, como muchos menos van a ser reflejados, se empieza a calentar más la superficie terrestre porque ya no salen de nuevo a la atmósfera, ¿ya? Y eso hace, ¿cierto?, que disminuya considerablemente el nivel de los océanos y que se caliente mucho, mucho más la Tierra. Entonces, la mayor porcentaje de la Tierra, de su masa, es el agua que viene de los océanos. Por lo tanto, estaríamos reduciendo considerablemente la masa que tiene la Tierra. Ahora, si es una masa suficientemente considerable la que se pierde como para que la Tierra ya no tenga este mismo como efecto gravitacional sobre objetos, ya sea satélites o luna, no lo sé, en realidad no sé qué tanto, como cuál sería la masa que tendría que tener la Tierra o qué tanto puede disminuir la masa de la Tierra con, no sé, 10 años o, 20, o a 30 años como de calentamiento global. Pero claro, si la Tierra pierde una masa considerable, también, ¿cierto?, va a perder, si pierde, ¿cierto?, la Tierra una masa considerable, también la fuerza gravitatoria con la que son atraídos los cuerpos iría a disminuir, ¿ya? Eso es lo que se me ocurre, puedo estar equivocada. Ya ver lo que se me ocurrió ahora, dado eso. Que puede ser porque la Tierra, ¿cierto? Como su mayor masa es agua y se está perdiendo mucho debido al calentamiento global. De aquí a, no sé, 50 años, quizás hay una pérdida de masa considerable de la superficie de la Tierra, perdón. Eso. Bueno, obviamente esto implica muchos cambios climáticos, ¿cierto? Pero a grandes rasgos, obviamente llegan más rayos de luz, más son absorbidos, esto calienta la superficie de los océanos, ¿cierto? Se empiezan a evaporar, se empieza a perder más hielo, por lo tanto, siguen entrando más rayos, más rayos, se sigue calentando más la Tierra, se refleja cada vez menos y, bueno, todas las consecuencias que puede tener eso. Eh, pero insisto, es que se me acaba de ocurrir, no lo sé, pero es la intuición Profe, que tengo. ¿Sí? ¿y podría ser por la expansión del espacio? Lo que pasa es que la expansión acelerada siempre ha estado. Eh, entonces, lo que pasa con la expansión acelerada es que la distancia entre galaxias y objetos empieza a extenderse, pero en general va a ser como la distancia entre galaxias, ¿ya? Entonces, cada galaxia a su vez tiene sistemas solares, entonces, como lo que podría ser más medible son las distancias entre galaxias que se están separando, ¿ya? Pero no, o sea, la Tierra va a seguir atrayendo como con la misma fuerza gravitacional a, a la Luna, pero las galaxias se verían atraídas entre sí a distintas, claro, ya no va a haber entre las galaxias, se vería afectada como esta fuerza gravitacional. Pero ya hay también, ¿cierto? Uno modela el, el espacio-tiempo, lo modela de acuerdo a relatividad general y no a la teoría newtoniana. Y en ese caso también, ¿cierto? En el caso de lo que es cosmología, que la cosmología es la parte como de la física teórica que estudia como expansión del universo, energía oscura, materia oscura, etc. Se modela como un espacio que es isotrópico y estacionario. Y además es como un universo plano. A nivel cosmológico, el universo es plano, ¿ya? Que es como una de las hipótesis de la cosmología, con la métrica como de Friedman, Robinson, Walker, ¿cierto? Que uno le hace entender como a distancias muy grandes y uno ve que la métrica es plana. La métrica tiene, ¿cierto? Un espacio, describe un espacio plano. Y claro, en ese caso, lo que sería afectado sería más que nada como como distancia entre galaxias y no como a un nivel tan micro como nivel
planetario de nuestro sistema solar, que es uno de los sistemas de los infinitos, casi de los millones de sistemas solares que hay. Entonces no creo que se deba como a eso. Pero sí, claro, el universo se está expandiendo, Ok. pero todavía, sí, eso. Ya, y llamamos que este objeto que eh, es responsable de la expansión del universo es la energía oscura, pero la energía oscura todavía no sabemos qué es. De hecho, el nombre de energía oscura es porque no sabemos qué es. No sabemos qué es. Una energía oscura le llamamos, porque no sabemos qué es. Y claro, entonces, entender, no siquiera entendemos bien como qué es la energía oscura. Y hay distintas teorías, por ejemplo, que pueden explicar o que descartan la energía oscura y involucran como otro tipo de geometría de cuál sería responsable de la expansión del universo. De hecho, yo tengo un paper en el cual nosotros no necesitamos energía oscura para explicar la expansión del universo, sino que sería un resultado como más geométrico en una teoría como más compleja geométricamente hablando. Y hay otras teorías como en Quantum Cosmology, que en realidad no solo hacen geometría pura, sino que involucran cosas de mecánica cuántica para explicar como ese tipo de cosas. Pero en general, yo diría que no se debe a la expansión del universo. Es como que eso es más como a nivel de galaxia y a nivel tan micro que tenga un efecto considerable, no. Al menos no se me ocurre una forma en cómo puedo también estar, lo acabo de pensar, entonces puedo también estar equivocada. Pero si me mandan el documental por un mensaje o algo, puedo verlo y quizá ahí lo explique, no, o puedo dar una respuesta como la otra clase, no sé. ¿Ya? Sí, ahí lo mandé por el chat de acá del Zoom. Ya, súper. Ya, muchas gracias. Ay, lo siento, me fui en, muy volada. Ya, bueno. Eh, entonces íbamos, bueno, si tenemos un impulso suficientemente... Oh, mi mascota. Si se imprime un impulso suficientemente grande, el cuerpo, ¿cierto?, volverá a pasar por su punto de partida, que es lo que decía de que los satélites y la luna están cayendo constantemente. Y este resultado puede deducirse directamente de la ecuación 2, ¿cierto? Y la deducción no es sencilla y no se trabajará en ese curso, pero de que puede deducirse, puede deducirse. Y para concluir que las trayectorias así son producidas, ¿cierto? No necesariamente van a tener, ¿cierto?, una trayectoria perfectamente circular, sino que en verdad son elípticas y si el impulso inicial es menor de un cierto valor crítico, son velocidades hiperbólicas. Con hiperbólicas quiero decir, salen y no quedan orbitando. Si se fijan, una elipse es una curva cerrada, mientras que una hipérbole no es una curva cerrada. En ese caso, sale de la órbita de la Tierra, ¿cierto? Y se va más allá. ¿Ok? Eso, entonces, estas ciertas formas elípticas que tiene los cuerpos que caen constantemente hacia la Tierra, como son los satélites, y la Luna, hace cierto que en realidad pasen estas cosas como con las mareas por la Luna, porque hay momentos en que la Luna está más cerca de la Tierra y momentos en los que está más lejos, ¿ya? Y bueno, aquí hay para pensar que este ejercicio le pedí a Scarlett que haga mañana, que es un ejercicio conceptual. Dice, la voy a leer, pero lo van a ver mañana con ella. Es una bola de metal macizo, pende de una cuerda fijada a un techo, al mismo tiempo que otra cuerda pende de la base de la bola y está fija, ¿cierto?, a la misma. Entonces, al tirar de la parte inferior yo tengo una bola, aquí está en realidad el problema para que se vea mejor, este de acá, ¿ya? Entonces tengo una cuerda, una bola maciza y una cuerda, ¿ya? Ese es el problema, ¿ya? Entonces, al tirar de la cuerda inferior con una fuerza lo suficientemente grande, observamos que naturalmente una de las dos cuerdas terminará por ceder y romperse, ¿ya? Más aún podrá observarse que una de las cuerdas siempre se romperá al aplicar una fuerza brusca, de forma súbita o brusca, ¿cierto? Mientras que la otra siempre se romperá al aplicarla de forma gradual. Entonces, ustedes tienen que ver cuál es la cuerda que se rompe en cada situación, ¿ya? Entonces, en términos, ¿cierto?, de la segunda ley de Newton, pueden tratar de hacerlo, ¿cierto?, antes de mañana. Entonces,
la pregunta es, si yo aplico una fuerza brusca, ¿cuál cuerda se rompe? ¿La de arriba o la de abajo y por qué? O sea, ustedes pueden hacer el experimento empírico y darse cuenta, oh, mira, si lo tiro de forma gradual, se rompe tal cuerda, si lo tiro de manera brusca o súbita, se rompe tal cuerda, pero la gracia es que sean capaces de explicar por qué pasa eso, en qué caso se rompe cada cuerda y por qué. Entonces, ese problema y que está acá, ¿cierto? Lo va a resolver Scarlett mañana. Y bueno, este también, ¿cierto? Es otro problema conceptual, pero no lo voy a leer ahora, pero pueden verlo, ¿cierto? Después de la clase y tratar de hacerlo. Y bueno, pueden preguntarlo, ¿cierto? De la próxima clase cuando traten de intentar hacerlo y todo. Ah, por cierto, la clase del jueves, el jueves no va a haber clase, ¿cierto? Por el tema de que hay gente que puede tener ese horario protegido para realizar el certamen. Entonces, día jueves no va a haber clases. Y recuerden comentar de si alguien tiene un problema hasta las 8 para ver si es que podemos, si es que tengo que extender el plazo o si es que en lugar de las 8 lo pongo de 12 a 12, no sé qué le acomode más. Eh, pero me parece que 12 horas igual es un tiempo, José, bueno, porque en general uno no debería trabajar 12 horas, sino que es cierto, trabajar 8. Y bueno, igual, obviamente puedo extender el plazo porque tienen que comer otras responsabilidades, otros ramos, pero no va a haber clase el día jueves también un poco para aliviarles como la carga. Y el día martes de la otra semana empezamos con lo que es ya termodinámica. ¿Ya? Entonces, esta sería la última clase de Newton. Si no alcanzo a pasar, bueno, lo último que es el momento lineal, les voy a mandar la guía igual porque deberían leerlo y bueno, a partir de esa guía puedo dar una tarea con puntos para el certamen, de manera que yo me asegure que ustedes vayan a leer esa tarea, pero no entraría en el certamen, pero sí sería como una tarea extra que puede valer puntos, décimas, bueno, etcétera, ¿ya? Pues la gracia es que también la tercera ley de Newton puedan ser capaces de entenderla. O sea, no puedes pasar el curso sin entender esa parte. Entonces creo que es mejor hacerle en una tarea para que no les entre tanta materia en el certamen. ¿Ok? ¿Les parece? Eh, Creo que es una buena idea para que no les sea tan eh, demandante. Profe, justo se me desconectó la neurona y no logré entender cuál era la tarea. Como No, que no. Sinapsis ahí. hasta ahora ya sí, te fuiste espiritualmente. Bueno, hay otra guía que hasta ahora hemos visto la primera y segunda ley de Newton, ¿cierto? Eh, Hay otra guía que es la última guía que son como 3 o 4 páginas que son de la tercera ley de Newton, ya o el principio de acción y reacción. Entonces, yo creo que no, imposible alcanzarla a ver en esta clase. Entonces, la vamos a ver en la próxima clase. Ya, perdón, no la vamos a ver en la próxima clase, sino que quiero mandarles la guía y que hagan una tarea al respecto, ¿ya? Entonces, en lugar de que entren en el certamen, se les da una tarea extra para que no quede como en el quintero como la tercera ley de Newton, y no les entra tanta materia en el certamen y se hace la tarea, serían décimas para la primera solemne, o sea, perdón, el primer certamen. O Eso, sea, para ahora la sí, prueba del jueves, ¿o no? claro, exacto. Pero la guía la mandaría hoy día y la tarea la daría el fin de semana, porque para que se enfoquen de aquí al jueves a estudiar lo que tenemos hasta ahora y no darles más materia. Y la tarea, en lugar de darla hoy día, la daría el fin de semana para el otro jueves o para el martes, dependiendo de la complejidad de la tarea. Ah, ¿Sí? ya. ¿Se entiende? Sí, Incluso profe. Sí. sí. Incluso pueden hacerla en grupos, la tarea. Se puede hacer algo más complejo, pero que sea en grupos y puede ser puntos para más de uno. Bueno, entonces la segunda ley de Newton nos plantea una receta de manera sistemática de encontrar una ecuación que rige el movimiento de cierto cuerpo. Nos dice que busquemos todos los agentes, es decir, cuerpos externos que posiblemente estén influenciando al cuerpo de interés.
Eso es lo primero, cuántas fuerzas actúan sobre el cuerpo, ¿cierto? Ya sea actúa solo el peso, hay una fuerza normal, una fuerza de roce, etcétera. Y encontremos la fuerza neta producto de las alteraciones individuales de los agentes que están actuando, ¿cierto?, sobre el cuerpo, que esto se hace, ¿cierto?, mediante el principio de superposición, es decir, la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas actuando individualmente. Y el tercero, midamos la masa del objeto y reemplacemos todo en la ecuación, ya que esa es como la receta que usamos cuando calculamos, ¿cierto?, la aceleración para este cuerpo que estaba, ¿cierto?, en un plano inclinado. Ya, entonces, este esquema nos permite, ¿cierto?, en principio, saber cómo será el movimiento de cualquier cuerpo con el cual nos encontremos en nuestro entorno. Por otro lado, la segunda ley prevé una forma nítida y objetiva para medir la fuerza neta que está actuando sobre un cuerpo determinado. Esta doble aplicabilidad nos da un carácter especial a la segunda ley de Newton, que no solo sirve para obtener valores de aceleración a partir de la fuerza, sino, eso sí, no es junto, sí, sino que para obtener valores de fuerza a partir de la aceleración. ¿Ok? Entonces, si en una situación determinada uno realiza un estudio detallado del movimiento de un cuerpo, que es lo que se llama estudio cinemático, ¿cierto? Podemos obtener información sobre su aceleración, que mediante la segunda ley de Newton se transformará en información sobre la fuerza neta. Y la fuerza, ¿cierto?, es un resultado dinámico, como vimos, porque se preocupa de la interacción de los cuerpos, mientras que el estudio cinemático es simplemente ver aceleración, velocidad, etcétera, y su descripción. Y el estudio dinámico tiene más que ver con, si hay más fuerza actuando, hay empuje, cómo reacciona el cuerpo, cómo interactúa con otros cuerpos. ¿Ok? Entonces, tenemos ambas, ya sabemos hacer ambas, la cinemática, que es ecuación de itinerario independiente del tiempo, etcétera, y el resultado dinámico, que es la parte de la segunda ley de Newton, ¿ya? Entonces, en general, todas las mediciones de fuerza que uno realiza en forma práctica están basadas en este esquema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, fue siguiendo este esquema que Newton dio con la célebre ley de la gravitación universal y haciendo un estudio minucioso de ciertas leyes descubiertas en el siglo XVII, ¿cierto? Que son las llamadas leyes de Kepler. Entonces, estas leyes descubiertas mediante décadas de observación astronómica provenían de una descripción puramente cinemática del movimiento de los planetas, pero permitieron a Newton deducir la dinámica que había detrás de estos movimientos y encapsular todas estas leyes en una simple ecuación. ¿Ya? Eh, bueno, obviamente al parecer no vamos a terminar esta guía, pero obviamente lo que yo no pase no entra. Bueno, los dinamómetros, me cuesta hablar un poco porque mueve los frenillos. Em, un dinamómetro es nada más y nada menos que un instrumento para medir fuerzas netas actuando sobre cuerpos determinados. En realidad esta parte, claro, desde un punto experimental es más importante, pero conceptualmente es como lectura ligera. Existen distintos tipos de dinamómetros. Hoy en día funcionan bajo principios físicos y técnicos, ¿cierto? Mecánicos, eléctricos, de distintos tipos, de acuerdo a las necesidades, ¿cierto?, del consumidor, y pueden variar en función, complejidad, aplicabilidad y obviamente precio. Em, pero están guiados y funcionan a base, ¿cierto?, de alguna ecuación física que viene, ¿cierto?, de las leyes de la dinámica y relaciona, ¿cierto?, algún parámetro, por ejemplo, la fuerza, que es algo que nos va a interesar medir, como por ejemplo, cuando, no sé, vamos a pesar a la feria, ¿cierto?, manzanas, en realidad lo que estamos pesando es la fuerza, no la masa como tal, y con algún parámetro cinemático objetivamente medible, como alguna deformación, por ejemplo, y que nos permita medir los primeros, es decir, la fuerza, a partir de los segundos de forma relativamente simple. Entonces, hasta ahora, ¿cierto? Hemos visto, tenemos la aceleración, ponemos la masa, tenemos la fuerza,
¿Qué pasa en caso contrario? Es decir, tenemos la aceleración o tenemos la fuerza, ¿cuál es la aceleración? Que sería como el caso contrario. Entonces, claro, acá, ¿cierto? Cuando pesamos vamos a tener la fuerza y queremos saber la aceleración, cuál es el coeficiente de elasticidad de un resorte, la masa de un cuerpo, etcétera. Y para ello, claro, tenemos que hacer proceso inverso, es decir, no tenemos que conocemos la fuerza neta y queremos como desglosarlo. Entonces, a continuación, ¿cierto? Vemos uno de los dinamómetros más sencillos y antiguos, que son los de resortes, que son en general los que están, ¿cierto? En las ferias, o estaban en realidad, es igual, es como que son súper antiguos, que son más comúnmente utilizados, ¿cierto? También en nuestro diario vivir, porque en realidad solo tienen este dispositivo de resorte, por lo tanto también implica que sean mucho, mucho más baratos, ¿ya? Entonces, bueno, aquí, ¿cierto? Está este dinamómetro y lo que hace es que nosotros, sabiendo el coeficiente de elasticidad del resorte, podemos saber cuánto, y Una sabiendo cosa, la información, una wea nueva. sabemos. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? ¿Se me escucha o no? Sí. Creo que está. Ah, se le quedó prendido el micrófono. En volar los Sí, silencios a todos y era. sí, me parece. Silenciar a todos. Después los de silencio. Ya. Entonces, bueno, acá cierto está la figura 7 que dice elongaciones producidas para distintas aplicaciones de fuerzas sobre un objeto unido a un resorte. Si aplicamos la fuerza de forma adecuada, la elongación del resorte y por ende, cierto, la fuerza irá aumentando gradualmente hasta que el objeto alcance un estado de reposo, el cual está dado en el cual, cierto, la primera ley da esta igualdad que está acá y luego, cierto, con la deformación que se alcanza en el reposo. Entonces, que es básicamente lo que la figura hace, ¿ya? Entonces, así, ¿cierto? Nosotros podemos saber cosas como la constante elasticidad o la masa de un cuerpo, etc. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, no sé, si sabes cuánto pesas, sabes la aceleración de gravedad, puedes conocer la masa como efectiva que tienes. Bueno, entonces hemos mencionado y ha citado todas las guías en general. Los problemas que se resuelven son una superposición de saber aplicar bien todas las cosas que hemos aprendido, ya sea, o en realidad esto es ecuación de itinerario, porque hay una aceleración constante, y es súper importante, y lo voy a repetir acá, pero la ecuación de itinerario es aceleración constante, ¿ok? Eso es súper importante porque de lo contrario, todas las cosas que deducimos no valen, ¿ya? O sea, de hecho, cuando hicimos la deducción de la ecuación de itinerario, asumimos que la aceleración era constante. Bueno, hemos mencionado ya que cuando un objeto, ¿cierto?, depende del extremo de un resorte, se observará una cierta elongación de este, que en buena aproximación será proporcional al peso que está actuando sobre el objeto, en una buena aproximación, ¿cierto? En general, si sobre el objeto se aplicara una fuerza arbitraria, no necesariamente el peso, el resorte experimentará una elongación y responderá aplicando a su vez una fuerza Fk sobre el objeto que será proporcional en magnitud a esta elongación. En el fondo acá estoy ya enunciando como el principio de acción y reacción, solo que no formalmente, pero va a haber otra cuerpa proporcional en magnitud, pero no va a tener la dirección, la misma dirección. Entonces, vamos a tener, ¿cierto?, dos fuerzas acá, que es lo que, esto es básicamente tercera ley de Newton. No va a entrar. Pero esto es básicamente tercera ley de Newton. O sea, tengo dos fuerzas que son iguales en magnitud, pero una es una reacción a la otra, ¿ya? Que es básicamente lo que está acá. Entonces, sabiendo que estas fuerzas son iguales en magnitud, uno puede determinar cosas como, por ejemplo, la constante elástica de un resorte. Bueno, si hubiese, cierto, clases presenciales, yo podría llevar, no sé, unos elásticos, una bolita o algo, incluso un lápiz, algo.
lo pendemos como de los elásticos, medimos las deformaciones, pesamos el cuerpo y podemos saber cuál es la constante elástica de cualquier resorte. Pero bueno, obviamente hay que medir varias veces, etcétera, para tener una buena aproximación. Y como no tiene mucho sentido hacerlo si no es presencial, porque en general uno está estresado, no va a hacer como, no tiene tanta energía para hacer este tipo de experimentos, para probar algo de este tipo. Pero claro, en clase si hubiera podido hacer. Bueno, de todas maneras, si alguien quiere hacer el experimento, yo tengo como los datos de una guía donde alguna vez lo hice. De cuántas veces medirlo, como, etc. Y bueno, en ese caso, ¿cierto? Como dijimos, esta es tercera ley de Newton, básicamente será proporcional en magnitud. Y bueno, básicamente vamos a tener una fuerza que se opone a la otra, son iguales en magnitud, distintas en dirección, y se tendrá entonces una ecuación, una relación de este tipo, donde esta va a ser ¿cierto? Una fuerza, que es algo que vamos a poder medir, donde cae positiva, ¿cierto? Es la constante elástica del resorte en general, y este delta X es la elongación, es decir, que tanto fue deformado. Entonces, es positiva si se estira y negativa si se comprime. O en realidad, más que negativa se pone un menos porque va en sentido contrario, que eso básicamente define dónde se estira y se comprime, hacia dónde pongamos el sistema de referencia, ¿cierto? Y esta es la llamada ley de Hooke, ¿cierto? Que antes mencionamos. Entonces, la pregunta es si aplicamos F en forma adecuada, lograremos que F y FK se compensen una con la otra y que el objeto en el extremo del resorte quede en un estado de reposo, por lo que en tal situación la primera ley de Newton va a dictar, ¿cierto? Esto que está acá, donde este delta elongación final es la elongación final del resorte. Entonces, bueno, me parece que creo que es bueno quedar hasta acá con esta. Al final, lo que está acá después, ¿cierto? Básicamente son, o sea, hay algunas preguntas conceptuales que yo sí vería, o sea, también me leería esto, ¿no? Pero creo que quedamos hasta acá con las cosas de al menos la segunda ley de Newton. Entonces, lo que entra en el certamen va a ser, y ahora puedo desilenciar a todos. ¿Profe? ¡Ah, profe! Profe, Sí. ¿no habrá alguna posibilidad de que lo que entre hoy día sea también para la tarea y no para la prueba? Es que estaba un poco abrumado con lo que es harto igual. Jeje. Sí, es verdad. Bueno, voy a sacar un lápiz porque si yo me olvido después de estas cosas, eh, ustedes se van a ver perjudicados. Ya, a ver, entra ecuación de... les voy a... estoy compartiendo pantalla aún, ¿verdad? ¿Dónde Estamos está? viendo, ¿Dónde yo estoy viendo el chat del Zoom por lo menos. Ah, no, ahí se está cambiando. Ya. Ya. Entonces, voy a dejarlo como... Sí, profe, igual esto que le proponemos y que se lo comenta la Franche es porque, bueno, tenemos prueba hoy día a las 7 y como que hemos tragado un poco la información de esta guía 6 ya. y em, es como igual sí. para liberarnos un poquito, pero obviamente sin perder el contenido ni sobreexplotarnos. Sí, bueno, la otra opción sería que les dé 1 o 2 días más, es decir, en lugar de habilitarla el jueves, se habilite como el viernes o el lunes. Y el jueves tienen para estudiar en el lapso de clases. No sé qué tienen los otros compañeros, pero me parece bien que se aplace hasta el lunes.
Que Lo voy la a próxima buscar semana también. empieza tapado en prueba. Sí. ¿Sí? ¿Tienen Tenemos tapado la en prueba? prueba de libro y la prueba de estadística. Ah, Puede ya. ser, como lo habíamos dicho, Es que la profe nos dio la opción de que corramos la prueba. No, no sé si lo podemos hacer en tarea, profe, o por lo menos, o para que no se pierda la materia, si usted quiere, como en 2 tareas distintas o todas en una. pero sumarlo a la tarea de la tercera ley de Newton que ya íbamos a tener, si al final es el final de la segunda ley nomás, sería solo un poquito más. Sí, yo creo que sí, yo puedo hacer, o sea, las cosas que yo movía, como estas cosas que caen constantemente, estos problemas conceptuales pueden entrar en una tarea. En cuyo caso le voy a decir a Scarlett que el problema de la bola maciza lo haga la otra clase y no ahora, porque la otra clase, como recién vamos a tener una de termodinámica que son como muy conceptual, no es necesario en realidad como una una ayudantía como solo de los conceptos, entonces ahí podría como desarrollar estos problemas de la bola maciza para la tarea, ¿ya? Entonces, vectores, ya, entonces, claro, entra primera y segunda ley, pero no entraría como las cosas de estos problemas tan conceptuales que yo sé que en realidad sí son más difíciles de digerir porque es mucha información. Primera y segunda ley. Obviamente, acá donde está ecuación itineraria es todo lo que es aceleración, vectores, etc. Pero en general, los contenidos son vectores de ecuación de itinerario, primera y segunda ley de Newton. Y obviamente, problemas como los del Breroe, la piedra en el pozo, y voy a hacer le voy a decir escala ya sé. Le hago algún problema de un cuerpo, no sé, por ejemplo, un movimiento más relativo, es decir, tengo un cuerpo, no sé, un auto acá, tiro una pelota y el auto se está moviendo, o ya sea el avión se está moviendo, y llega el ejercicio, ¿cierto?, del avión que tira, que es un ejercicio que yo hice el año pasado, quizás lo tengo, quizás los pueda enviar, si es que lo tengo en PDF. Debo tenerlo quizás en un drive. Entonces, claro, tengo un avión y este avión tiene una bomba, ¿cierto? Entonces, ¿en qué punto tiene que dejar caer la bomba para que impacte en una torre? Ya, ese es el problema. Esto va a ser una trayectoria parabólica, obviamente. Entonces, ¿en qué momento, en qué tiempo, o si el avión va a cierta velocidad, ¿En qué a qué segundo? punto? ¿Cómo? ¿Cómo en qué segundo tienen que soltar la bomba? Exacto, exacto. Ay, ¿En qué profe, segundo pero qué tiene que violento pasar? el ejemplo. Sí, No importa. No, no súper violento. importa. Pero era lo que, no, sí, no. Es que he visto muchas cosas de anime violentos, me da ansia. Ya, pero sí, ese es el ejemplo. Entonces, claro, ese ejemplo que les haga, uno de un movimiento relativo, que son más cosas de ecuación de itinerario, y primera y segunda ley que le ponga valores al ejercicio que hicimos en la última clase, para que se haga como más pragmático. Y lo que vimos hoy día que es más conceptual, ¿cierto? Lo dejaríamos como para una tarea, ¿ya? Entonces, el próximo miércoles ella haría una ayudantía todavía como eh, de primera, o sea, haría una ayudantía todavía de leyes de Newton y dejaríamos la tarea en lugar de para la otra semana como para el otro fin de semana, porque si tienen hartos certámenes la otra semana, no les quiero dar en realidad una tarea porque en realidad yo creo que poca gente la va a hacer, entonces mejor la otra semana les doy las tareas de leyes de Newton, donde va a ser mucho más relajado el ramo porque recién vamos a empezar con termodinámica y las cosas conceptuales son bastante intuitivas, entonces no requieren tanto una ayudantía. Entonces la ayudantía la podemos utilizar para reforzar cosas de la tercera ley, lo que vimos ahora, y la tarea la daría como el día martes y que quede como para el fin de semana. ¿Les parece? Sí. Ya, entonces eso. Bueno, entonces ahora sí, yo creo que ya estamos claros. Tengo que saber, ¿cierto? Como el horario entre si dejo de 8 a 8 la prueba, etcétera. Y en general, nada más.
Ya, entonces la prueba sería este jueves y entraría hasta lo del problema de la cajita, ¿cierto? Cayendo en vertical y las cosas conceptuales que vimos antes, pero que no vimos en esta clase. Entonces, lo que entra en esta clase y lo que entra en el apunte 3, que se los voy a subir ahora, quedaría para unas tareas que puedo dar, ¿ya? Ahora, si es que las tareas van a una décima o si es que las tareas pueden aportar un porcentaje en la nota final, donde no serían solo las tareas como de mecánica newtoniana, sino que podría ser una tarea de mecánica newtoniana, una de fluidos y una de termo, y contribuye a la nota final, también podría ser, podemos discutir eso, puede modificarse un poco el programa, no hay problema, y eso. Así que, bueno, cualquier duda, yo sí estoy viendo el correo harto ahora, y porque solucioné el problema que tenía con el correo, así me pueden enviar eso, o cualquier cosa, etcétera. Si hay algo muy grave y dejan su número, yo también puedo llamar para saber qué pasa. O si alguien tiene un problema muy en particular. Creo que hay que ser súper empático en estos tiempos, así que eso, chicos, y que estén muy bien. Entonces, mucho éxito el jueves. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿no tiene alguna guía como de ejercicio que resuma, o sea, todos los contenidos para la prueba? Eso es lo que estaba viendo, porque en realidad creo que sí, que es lo que, este problema del avión y cosas, creo que sí los tengo, pero tengo que buscarlos, porque como perdí o sea, mi computador, el disco duro está malo, tengo que buscarlos como en alguna, no sé, en algún correo o cosas por el estilo, entonces ahora no podría, pero sí lo voy a tratar de buscar para enviarlo. De todas formas, creo que este del avión sí lo tengo como a mano, así que voy a tratar de subirlo a Drive con algún nombre como que sea sugerente para que se entienda que son ejercicios tipo certamen. ¿Ya? De todas maneras, igual tengo que buscar porque tengo que pasar la Scarlett para que haga mañana. ¿Ya? Eso.